este columnista no me gusta, este otro tal. Esta sería una pregunta para hacerte a ti, pero a mí cuando me han censurado artículos nunca ha sido columnas de opinión, porque claro, si censuras un columnista o si echas un columnista ya se arma un follón. No lleva mucho el señor Jan Martínez Arens como director del diario El País y ya se ha encontrado con una semana un tanto complicada a raíz de la sección de opinión, por lo que podríamos llamar el caso Gascón y el caso Ana Iris Simón, cuyo artículo que tenía que haber salido el sábado no salió. Hemos consultado al diario El País, al entorno, y nos dicen que no es un tema genérico contra doña Ana Iris Simón, sino únicamente y exclusivamente vinculado a el tema del que iba el artículo que quería publicar el sábado. Sea como fuere, parece que había sectores que parecían tener una gran fijación hacia las columnas de los sábados de la señora Simón. Vamos a hacer un pequeño repaso con el señor don Vicente Real. Y mira, yo creo que la primera que puede dar un poquito de contexto es Ana Iris Simón, que repito, lo he dicho antes, hizo una columna en El País, explosiva. Bueno, quería contar al hilo del apagón cómo el sistema y sus tentáculos político-mediáticos muchas veces nos hablan de bulos y nos alertan contra los bulos, y mencionaba un ensayo que se llama No hemos sido engañados, de un biólogo francés, especialista en neurología y tal, que explica que los bulos han existido toda la vida y que no son tan influyentes como nos quieren hacer creer. Sin embargo, yo creo, y creo que es bastante evidente, que al poder político-mediático le interesa mucho hablarnos de los bulos para no hablar de su propaganda, para no hablar de sus malas prácticas, para no hablar de la desinformación que ellos mismos siembran. Con el apagón hemos visto cómo el gobierno mismo ha incurrido en mala información, poca información, incluso desinformación. Ha sido una doña Ana Iris Simón y ha sido una de las protagonistas de esta semana porque él publica sus columnas los sábados, que es cuando salen las columnas de Ana Iris Simón en el diario El País, y el viernes, digamos, ella puso un tuit. Sí, mi columna de mañana en El País no saldrá publicada porque el medio así lo ha decidido. Muchas gracias a los que me seguís, a los que me leéis cada sábado. Esto ya habría un debate sobre si es bueno airear o no este tipo de situaciones. Es verdad que si no lo llega a decir ella el viernes, muy probablemente el sábado se lo hubieran preguntado, porque tiene muchos seguidores en Twitter. Sin embargo, antes de preguntar si es correcto o no el hacer esta información, yo por lo menos ya veo un punto elogiable aquí, que es que no ha usado una palabra que yo hubiera juzgado un error usar, que es que hubiera usado la palabra censura, palabra en la que no me parece que adecuada para este tipo de situaciones. He visto que inmediatamente se ponía mucha gente a comentarlo, y entre ellos gente ilustre, entre ellos gente que me despierta mucho respeto y entre ellos gente que no me despierta nada de respeto. Bueno, modificaré mi información. Entre ellos, gente a la que admiro profesionalmente y gente a la que no admiro nada profesionalmente. Había de las dos cosas. Incluso algunos me llamaban la atención que se sintieran adecuados para dar lecciones sobre libertad o no libertad de expresión. Antes de entrar en el contexto, y luego le pediré una segunda vez que profundice, pero un primer punto antes de profundizar. ¿Le parece adecuado que informara antes de que pasara lo que iba a pasar, sabiendo que probablemente le iban a preguntar al día siguiente si el sábado no aparecía su columna? Pues está en el límite, porque la realidad es que, aunque parezca una afirmación, un alegato, está contestando una pregunta que aún nadie ha podido hacer, puesto que aún no ha sucedido. Creo que igualmente ha sido muy educada en todo momento y le está diciendo las cosas claras y una realidad que no es falso en ningún momento. Pero creo que hubiera sido mejor que hubiera aprovechado y hubiera citado una pregunta que hubiera salido seguramente en Twitter de alguien que lo preguntara, ¿sabéis por qué no ha salido tal cual? Y ella hubiera citado y hubiera contestado. Creo que habría sido más efectista. Pero igualmente parece ser que la gente ya sabía de qué iba la historia. Y creo que ahí se debe esas contestaciones, como usted dice, de gente a la que no respeta tanto profesionalmente, puesto que parece que la gente se olía ya de qué iba la tostada. No sé muy bien por qué, pero en las propias respuestas a ese tuit se puede ver que se sabe ya de lo que iba a ir esa columna, o al menos se intuye, porque todo el debate va por la misma línea. Pues aquí hay dos temas en uno. Uno tiene que ver con la semana de auto, llamémoslo así, y otro tiene que ver con la relación que ha habido en el diario El País hacia una colaboradora que es bastante conocida. Empiezo por la segunda parte y luego vamos al tema de auto. La señora Ana Iris Simón lleva colaborando en el diario El País desde el año 2021. Son 4 años los que lleva colaborando, que no son pocos. Su popularidad saltó en el año 2021
porque publica un libro llamado Feria, que es como un... que le acusan sus enemigos de que supuestamente idealiza mucho los años 90, es decir, que como que una época en la que había mucha más libertad que ahora, donde había menos prejuicios que ahora, y además sacaba temas demográficos. Ana, Iris, buenas noches por acompañarnos. Digo buenas noches y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme. Oye, en Cinema Paradiso el protagonista se va del pueblo, tarda 20 años en regresar, y tú en cambio dices que casi la única realidad que defiendes es la del pueblo, la de la familia y la de la costumbre. Sí, yo digo literalmente que si lo que me gustaba era escribir sobre la familia y la costumbre, igual lo que no me gustaba no era escribir, ¿no? Que siempre había perseguido ese sueño que yo creo que le vendieron a mi generación, que era el de persigue, la profesión siempre es algo vocacional, ¿no? Y tienes que perseguirlo. Yo creo que sí, yo también me alejé del pueblo, ¿no? Yo creo que lo que cuento es un camino de ida y vuelta. Yo tampoco me fui tan lejos, ¿no? Como para no volver, volvía cada fin de semana. Ese año, en mayo de 2021, hay un acto en la Moncloa sobre el tema de la España vaciada. Y la invitan a doña Ana Iris Simón. Está el señor don Pedro Sánchez delante. Y en ese acto, doña Ana Iris Simón hace un alegato muy crítico a la situación de España, que probablemente no se esperaban los que la habían invitado, y que provoca que mucha gente la aplauda y diga, una escritora que ha escrito una editorial muy pequeñita, Tiza, se atreve a leer la cartilla al presidente de gobierno en la cara, ¿no? Fue este discurso de mayo de 2021. Por eso creo que cualquier plan demográfico ha de pasar, en primer lugar, por fomentar el acceso al trabajo y a la vivienda. Que los jóvenes de pueblo no nos veamos obligados a hacinarnos en grandes ciudades y se vacíen hasta las capitales de provincia pasa por revertir lo que nos trajo aquí, por reindustrializar el país, por una regulación inmobiliaria sin medias tintas y por medidas que beneficien nuestros productos frente a los de fuera. Recuperar, en definitiva, la soberanía perdida frente al capitalismo global y europeo. Un capitalismo que, por cierto, también prefiere importar de fuera la natalidad en lugar de fomentarla dentro. No sé a ustedes, señorías, pero a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que se habla de necesitar inmigrantes que nos paguen las pensiones como si las personas fuesen divisas. Porque emigrar fue un trauma para mi abuelo en los 70 y para mis amigos en las crisis de 2008. Y porque mientras le pedimos a los inmigrantes que paguen nuestras pensiones, no les estamos permitiendo pagar las de sus padres ni las de sus abuelos en sus países de origen. Y eso, no sé a ustedes, pero a mí me suena robarle la mano de obra a los que hace siglos les robamos el oro. Con 28 años he vivido 3 sedes y mi contrato temporal finaliza 2 días después de la fecha programada para mi primer parto. No tengo coche y no tengo hipoteca, y si no los tengo es porque no puedo. Así que si realmente necesitamos plantarle cara al reto demográfico, apostemos por las familias. Y está muy bien ponerle wifis al campo, pero no habrá Agenda 2030 ni Plan 2050 si en 2021 no hay techo para placas solares porque no tenemos casas, ni niños que se conecten al wifi porque no tenemos hijos. Esto lo estoy diciendo delante de don Pedro Sánchez. Esto es la Moncloa. Fue un discurso muy breve, le dieron 5 minutos para hablar de... No parece que se esperara porque les habían dicho que era una escritora progresista y sorprendió con un alegato bastante crítico. En este momento, ya digo, había trabajado en RTV Play, con lo cual antes soy española, en un programa bastante juvenil. También había estado antes pero no era especialmente conocida, digamos, fuera de los que hubieran leído su libro de Feria. Y aquí este artículo despierta algunas críticas un poco fuertes. No sé si porque les pareció mal que lo dijera la Moncloa o porque simplemente no les gustaba el discurso o lo que interpretaban de él. Por ejemplo, mire cómo lo interpretó el señor Antonio Maestre en la web de La Sexta. El discurso de Ana Iris Simón ante Pedro Sánchez pone en el debate las frágiles fronteras que existen entre el nacionalsindicalismo y el progresismo. Todo lo expuesto por Ana Iris Simón está condensado en la obra fundamental de la extrema derecha lepenista. Que no era simplemente no estoy de acuerdo, sino directamente está diciendo ese discurso huele a ultraderecha, lo cual, bueno, es como un botón habitual en este tipo de situaciones y que, bueno, pues era, por ejemplo, Diario El País, a señora doña Raquel Peláez. Decía Ana Iris Simón que se le ponen los pelos de punta cada vez que escucha que necesitamos a los inmigrantes para las pensiones. A mí, en cambio, me da pena que una mujer con tanto talento se convierta en la musa de los opinadores más carcas del panorama nacional. Hasta aquí la introducción que puede provocar algo inesperado, que es que la contrate El País. Hice una columna en El País, explosiva.
Nótese lo original que es, que en el mismo periódico donde se ha dicho que doña Ana Iris Simón es la musa de los comentaristas reaccionarios, ese mismo periódico la contrata para que sea una de sus columnistas de opinión. Bomba H. Muchas gracias. Pero es así. Sí, bueno. Va mucho con esto. ¿Qué querías contar? Pero el tema de su perfil, de una joven de izquierdas, pero que usa alegatos que según otros de izquierdas son más propios de la extrema derecha francesa. Bueno, más que eso, vamos a ver, aquí lo que estamos viendo en estas críticas es gente desencantada contra una persona de la cual esperaban un discurso, no vamos a decir de izquierdas, vamos a decir sanchista, porque ya entendemos que en esta época ya hay una división muy, muy clara en el PSOE. Desde la propia Susana Díaz, que ya había fracasado contra Pedro Sánchez previamente, ya hay esa división bastante clara. Siempre la ha habido un poco en cierta línea, pero en este caso, y entrando en juego todo el rollo del independentismo catalán, la verdad es que ha habido una separación bastante grande. Y podemos tener esos dos socialismos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, aquí lo que están criticando no es que tenga una ideología lepenista, como dice Maestre, sino que no ha seguido la hoja de ruta que esperaban como periodista de izquierdas, que esperaban que fuera un baño y masaje o una ayuda, un bastón, un apoyo hacia Pedro Sánchez. Es por eso por lo que están haciendo este tipo de artículos tan fuertes hacia ella, ni más ni menos. Hay que decir que el diario El País sabía perfectamente a quién estaba contratando y pongo un ejemplo. Cuando echan al señor Sabater como comentarista el pasado enero, el jefe de opinión del País en ese momento, que es don Javier Rodríguez Marcos, dice lo siguiente, y saca a otros protagonistas de este tema. La pérdida de Sabater no pone en riesgo la pluralidad del periódico. Hay otros articulistas que no están con la línea editorial sistemáticamente, como Juan Luis Cebrián, Gascón, Ana Iris Simón o Ignacio Peiro. Esto lo pongo en el sentido de que, por cierto, poco después de esto ha salido Juan Luis Cebrián también, pero bueno, para decir que sabían perfectamente que está, bueno, por cierto, si yo soy otro de los colaboradores eso en todo el país, si yo soy, yo qué sé, Estefanía Molina o el señor Nacho Corredor, leo esto, digo, o sea, que estás diciendo que estamos unos pelotas sistemáticos de la línea editorial, pero bueno, al margen de, no sé si se da cuenta de cómo suena esto, pero está diciendo que eran totalmente conscientes de que se estaban fichando a alguien que no estaba totalmente con la línea editorial del medio. Pero, discúlpeme, estamos hablando de perfiles que son por currículum o por su venta que se han hecho ellos mismos, de izquierdas, entre comillas, y quiero poner esas comillas, pero que a lo mejor están un poco más cerca. Hablamos de, si habláramos políticamente, estaríamos hablando de los García Page, los Pepe Bono, etcétera, etcétera, y le diría que incluso hoy en día tal vez Felipe González. Entiéndame a qué me estoy refiriendo. Digo hoy en día Felipe González, ¿vale? Es decir, están mucho más cerca en otra línea o están más acompasados. Lo que pasa es que aquí yo creo que había un componente mucho más interesante añadido, que es el tema que es una mujer muy joven, que es teóricamente lo que más le gusta a una joven rebelde. Quiero decir, que lo diga alguien, digamos, de los tiempos felipistas, como puede ser Cebrián o Sabater, no es lo mismo que una Ana Iris Simón que por generación parece que tiene que estar del lado... Que se debería censurar a Israel. A ver, el movimiento universitario que hay, tenemos que recordar que está muy bien que la gente se quiera movilizar y estar. Las universidades son centros neutrales. Vamos a ver, Marilo, por favor. O sea, hay 14.000 niños muertos, pero tenemos que ser neutrales. ¿Qué te crees? ¿Que a mí me encanta que haya 14.000 niños Pues no lo sé, muertos? si te encanta. Lo ¿Estás pones protestando en duda. por ello? Porque esos estudiantes sí están protestando por ello. Estás poniendo en eso duda es extremismo. a los que están protestando por ello. Eso es extremismo, que tú pongas en duda. No pongo en duda que a nada. mí me duela o no. Digo que que tú estás poniendo en duda a los que están niños, es que no protestando por tenemos ello. nada más que hablar, Ana Iris. Si tú pones en Yo te he duda preguntado. que yo pongo en duda ¿Pero cuál es la el pega que le crimen pones tú de a los miles de estudiantes? personas. Pero lo curioso es que veo una interpretación muy exagerada de sus columnas. La ficha del diario El País, por ejemplo, la ficha siendo director don Javier Moreno, con la mala pata de que ella en su momento está embarazada, con lo cual cuando se incorpora ya ha habido un cambio en la dirección y ya está doña Pepa Bueno, por ahí que la mantiene los hados. Y, por ejemplo, le pongo un ejemplo de una columna que pone, hace una columna para reivindicar que tiene un grupo de amigos y que son todos se quieren mucho desde toda la vida, a pesar de tener ideas diferentes, ¿no? Llevo con los mismos amigos desde los 12 años, sin necesidad de cuotas ni cursillos de deconstrucción. La amistad va más de tolerar que de querer cambiar, de comprender que de exigir. Se basa en querer al otro a pesar de y no por sus pareceres y opiniones. Nos conocemos de los 90, un grupo de amigos, de 12 amigos. Nunca nos ha importado ser de ideas diferentes. La clave de la tolerancia es respetarnos los unos a los otros, tal. Y eso provoca nuevamente
réplicas muy agresivas porque la dicen que está, digámoslo así, reivindicando otra vez el pasado. Por ejemplo, Duval, que en ese momento es del Sumar, escribe: a mí me habría gustado conservar una cuadrilla de amigos desde los 12 años, pero lo de ser prácticamente expulsada de un centro escolar, cuando ¿Cuándo? salí del armario, dificultó un poco las cosas. Porque una persona diga, se puede mantener a un grupo de amigos aunque no compartas las ideas, lo lleva a un ejemplo un poco exagerado, pero... Hoy Anairis Simón ha aprendido que su discurso es el mismo que el del neofascismo. Me asombra que El País, con Pepa Bueno al frente, publique sus textos. Pone la arroba Pepa Bueno, que es como una forma de que le llegue el mensaje directamente a la jefa, ¿no? A la directora del pensamiento. Y una interesante, hay una colaboradora del País que publica un libro contra doña Anairis Simón que se llama Neorrancios, que básicamente tienen la teoría de ese tipo de discursos de el pasado sí que era bonito, con mayor fraternidad, el pasado de los años 90, es totalmente neofascista. Y ese libro es promocionado por el diario El País, donde publican toda una tribuna advirtiendo sobre eso, sobre lo muy arriesgado que es el discurso este de... Anairis Simón es quizá la voz que mejor ha congregado el movimiento neorrancio. Ha desgranado su pensamiento en las columnas que escribe en este diario con elementos autárquicos, natalistas, antiglobalistas, euroescépticos y escoescépticos. Me encuentra la portada del libro que pone neorrancios y el símbolo del yugo y las flechas. Sí. Para que no lo conozcas, es el símbolo del Partido Único Fascista cuando aquí teníamos una dictadura. ¿No es un poco excesivo? Vamos a suponer, aunque quizá ya nos lo niegue, que de verdad hace cantos de nostalgia hacia los años 90. Aún así, ¿no es un poco excesivo vincular eso directamente con que es un tipo de discurso falangista o fascista? Yo creo que es que lo que tienen es lo que he dicho al principio, que es una persona que se les ha salido un poco de ese redil y bueno, pues la atacan con todo directamente. No tengo claro ahora mismo porque, repito, muchas veces se romantiza a los 90 como que era la leche, tal cual. Yo soy el primero, que yo soy un nostálgico total, pero también, bueno, hay que aceptar que fue una época con errores y que en ciertos aspectos pues hemos mejorado también. En otros se podrá considerar que hemos empeorado. Pero claro, no sé hasta qué punto sus textos se convierten en una reivindicación constante de todo ello, aprovechando para criticar lo actual. Entiéndame lo que digo. Ella nunca ha contestado a los ataques que se le hacen. Lo que pasa es que veo cierta insistencia en no decir qué equivocada ha estado, qué ignorante es o qué tal, sino qué fascista es, que tiene una connotación más peligrosa si tú estás diciendo que esa persona está distribuyendo veneno en el periódico más leído de España. Le pongo un ejemplo. Debate de los presupuestos del 2022. Ella critica a la clase política. Nos entretenemos llamándonos fachas y rojos los unos a los otros. Sabemos que Iglesias se compró un cheletaco, que Abascal no hizo la mili, que el perro de Rivera olía a leche. La putada es que no sirve de mucho cuando a uno le hacen un ERE y le pagan una miseria. Están criticando por tanto a la clase política, como decir, están aquí perdiendo el tiempo, tal, y no han dado que de verdad. Un discurso, por otro lado, no excesivamente original, que cada tanto sale alguien diciéndolo. Respuesta, insisto, publicada en el propio diario El País, es decir, en el mismo donde ella ha publicado esa idea a los pocos días. Anairis Simón publicaba un artículo inquietante. Conecta con la misma pulsión antipolítica que usan siempre los reaccionarios para consolidar sus posiciones. Si todos son iguales, ¿por qué defender la democracia? Donde otra vez parece que hay mucha insistencia en poner la idea de que es un agente encubierto del Tercer Reich. ¿Dónde está la coacción? Voy a leer la definición de coacción, que es fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga algo. ¿A ti te obligaron en algún momento a coger ese feto, a hablar con esa mujer o a ir a esa clínica? Podríamos pensar que lo que está haciendo el señor Corredor con una compañera no es decir la compañera Anairis Simón se equivoca, sino cuidado porque su discurso es el discurso de la ultraderecha, de los reaccionarios y además partiendo de una afirmación, todos los políticos son iguales, que como tal no figura en el texto. Es un pensamiento algo de todos, ¿no? Oye, sí, todos son malos. Oye, es que unos roban, otros también. Al final es que todos tienen problemas. Pero yo creo que no es la punta del discurso más importante. Lo que está diciendo sobre todo es que estamos centrados en pelearnos entre nosotros, facha, rojo, tú peor que peor, tú mucho más peor, y al final nos centramos en mejorar y en ir para adelante. A mí, como digo, me parece un discurso fácil pero real. Lo que pasa es que esforzarse en criticarla, en sacarla de ahí, en quitarle ese púlpito, parece que es ya
un objetivo muy, muy claro para muchos, porque de algún modo le están viendo algo de peligro, honestamente. Unos que llegó más lejos fue, hay un columnista de la cadena SER, un comentarista de la cadena SER, que se llama Ignasi Guardans, que fue eurodiputado, que dijo que el motivo por el que no era fiable doña Nery Simón era por su novio, por su pareja, por el padre de su hija, y escribió los siguientes tweets, porque decía que era muy pro-Putin. Es que tanto Biden como Trump tenían un interés económico, un interés geoestratégico, un interés imperial en controlar Ucrania, en quedarse con sus recursos, en comprarla poco a poco, en tener en Ucrania una base de operaciones contra Rusia. Este señor pareja de la ilustre comentarista del País se permite aplaudir y hacer retweet al líder xenófobo antieuropeo de Holanda, Thierry Baudet, que también aplaudió el reconocimiento de las repúblicas separatistas por Putin. Este señor, que alguna simpatía compartirá con su pareja analista, es coautor de un libro de pseudogeopolítica con el filósofo Alexander Dugin, pensador de cabecera y de referencia de Putin y apologeta de sus actos. No sigo. Si Anairy Simón puede compartir vida con quien estime oportuno. Sí, Anairy Simón puede compartir vida con quien estime oportuno, pero cuando en la situación actual lo haces con un antieuropeo, apologeta declarado de Putin y socio de sus amigos, es bueno que se sepa. Me lo parece, pues el señor Guardán se desliza un poco por la línea rosa de, que son parejita, no lo sabían, se lo digo yo, estos dos son pareja. Que no sé si es el argumento más moderno para desacreditar a una comentarista. Es contexto. Hombre. Y le pone copia a la directora del País nuevamente. Sí, es como chivándose directamente. Mira lo que tienes aquí. Hombre, más que contexto, lo que estás intentando es condicionar realmente. Hay un discurso de Anairy Simón que joroba bastante, y es el de yo tengo amigos de todas las ideologías, da lo mismo. Es una cosa que comparto, Yo tengo, fíjate, es muy curioso, pero dos de mis mejores amigos, con uno estuve ayer, y creo que podría ser perfectamente tertuliano de Horizonte, lo digo en serio, y otro, pues, es, vamos... Bueno. La sombra de Putin siempre aparece cada tanto en los colaboradores de Horizonte, no sé por qué, bueno, algunos al menos, aunque en este caso no sea de ella, sino de su pareja, según el señor Ignasi Guardans. La cuestión es que cuando está diciéndolo es contexto, para mí es un intento de manipulación. Veo, es una percepción, pero como una especie de intento de quitarla de en medio, demasiado evidente, y diría que demasiado infantil por parte de la gente que está en contra de ella, ¿no? Es decir, lo de citar a Pepa Bueno constantemente... Grupo, son del País o de la cadena SER. Claro, pero el intento de quitársela en medio de una forma tan evidente y citando a Pepa Bueno, me parece, como digo, de un infantilismo y de un chivateo que no sé, honestamente me cuesta entenderlo, la verdad. El último episodio antes de la semana de auto es esta columna de doña Raquel Peláez en El País el mes pasado, donde nuevamente saltaba una puya, pero que pasó una cosa muy curiosa. Era un tema de defender la universidad, pero soltaba esta puya a doña Anairy Simón. Cada vez que aparece un poeta nostálgico del deslome ajeno, me acuerdo de esa joven obrerista muy leída que dice: a mí no me sirvió de nada ir a la universidad. Ahora que lo pienso, todo este descrédito a la universidad y al conocimiento avanzado se produce justo cuando vuelve a estar permitido que Falange se manifieste por las calles con pancartas que reivindican trabajo para los de aquí. Vemos que hay siempre una especie de interés en vincular a Anairy Simón, el falangismo y tal, pero aquí pasa una cosa muy curiosa, que esta frase que le atribuye a ella, a la que llama joven obrerista muy leída, de a mí no me sirvió, no sé si lo de muy obrerista muy leída es porque es más leída que ella y le da rabia, no lo sé, pero dice que ha dicho, y pone entre comillas, a mí no me sirvió de nada ir a la universidad, quizá no era tan exacto porque al poco tiempo hubo un cambio en este artículo y pasó a decir lo siguiente. Me parece, vale, cada vez que aparece un poeta nostálgico del deslome ajeno me acuerdo de esa joven obrerista muy leída que me ha parecido a mí, deja entrever en su obra que la universidad no mejoró su vida material. ¿Qué le parece el cambio de muy leída que dice a mí no me sirve nada ir a la universidad y esto cambia a las pocas horas a me ha parecido a mí, deja de entrever, que me ha parecido a mí que deja de su obra y aparece una nota aquí de la dirección diciendo fe de errores? En una versión anterior de este artículo citaba una frase entre comillas que respondía a una interpretación de la autora y no a una cita literal. Qué peligrosos son los entrecomillados, lo decíamos usted y yo en una pieza que hablábamos hace poco, pero mucho más peligrosos son cuando son entrecomillados de un compañero, de una persona que lo tienes pues mucho más cerca. No sé, a lo mejor llamó y dijo, oye, ¿vas a demostrar dónde he dicho yo eso? O ella o alguien de su entorno decir, ¿seguro que ha dicho eso de que no le sirvió para nada a la universidad? Creo que raya la coacción lo que acabamos de contar, no sé qué opinas tú. Yo es que no sé, no termino de entender qué es lo que estás defendiendo. Lo que estoy defendiendo es la libertad de alguien para darte información y tu libertad para decir, no quiero esa información.
En este canal hemos hablado de columnistas que cuando se publicaban en el medio donde trabajaban cosas contra ellos lo tomaban como una afrenta personal, o otros que sacaban la esgrima y mantenían duelos columnísticos con los que les atacaban. De doña Nery Simón tenemos que ha sido acusada por otros colaboradores del medio donde trabaja ella de ser la gurú de los neorrancios, de introducir ideas extremistas, lepenistas, cuestionadoras del sistema, haciendo interpretaciones libres de lo que ella dice, como ha hecho el señor Corredor, directamente atribuyéndole entrecomillados falsos, como ha hecho la señora Peláez, o usándolo personal como que si su novio es muy putinista. Pero a pesar de eso, no consta que ella haya respondido en ningún momento hacia compañeros que no parecen tenerla en demasiada estima. Sí, yo también he sido víctima, o sea, yo creo que todos, y yo también he sido víctima de izquierdas y de derechas. A mí me han llegado a investigar a amigos de amigos míos para ver dónde había estado yo, gente de izquierdas muy reconocida que se sienta en platos. Sí, va habitualmente. Y gente de izquierdas, secreto de izquierdas, ¿te ha investigado? Sí, a ver a mi familia. Y por otro lado, gente de derechas me ha dicho que ojalá quemen a mis hijos vivos como en el 7 de octubre por criticar al Estado de Israel. Sí, por cierto, denunciaba a Twitter, al Twitter de Elon Musk, y no me lo cogió porque no era nada que atañía al género, a la diversidad, etcétera. En X de Elon Musk, solo atañía a mis hijos menores. Bueno, lo curioso es que el detonante de la historia era por otro lado y por otro colaborador. O sea, claro, usted que hemos visto que decían en ese mensaje del jefe de opinión, hay gente que no comparte como doña Nery Simón o el señor Gascón. Ha citado otro nombre que también tiene algo que ver con lo que ha pasado esta semana. Y otro protagonista es don Gabriel Rufián, de lo que ha pasado. Porque en este contexto, el Congreso de los Diputados ha aprobado el reglamento que interpretan que está aprobado por los políticos, por el reglamento al que han votado en contra PP y Vox, pero que ha salido por el voto a favor del Partido Socialista y de los partidos nacionalistas e independentistas, para interpretan retirarle la acreditación al señor Vito Quiles y al señor Beltrán Ndongo de la sala del Congreso. Y eso llevó a que don Gabriel Rufián se dirigiera, algo que me parece extraño, que desde la tribuna de oradores del Congreso, don Gabriel Rufián se dirigió al señor Vito Quiles, lo cual estoy convencido que al señor Vito Quiles le da un plus que yo no sé si es correcto, que uses la tribuna del Congreso donde tienes que responder a otros políticos para dirigirte a un periodista que imagino que estaría en la zona de público. Hagamos un trato, señor Quiles. Si usted aquí me sospecho que jura que va a preguntarle a Abascal por la financiación ilegal de Vox, que le va a preguntar a Ayuso por las mordidas durante la pandemia de sus familiares, que le va a preguntar a Mazón qué hacía en el Ventorro mientras su gente se ahogaba. Porque usted al Ventorro no ha ido, ¿verdad? No ha ido. Ya no ha ido. Es raro, no ha ido. Si usted aquí me promete que va a hacer esto, yo le juro, yo le prometo, que no voto a favor de expulsar a propagandistas de la derecha y de la ultraderecha. Le prometo, pero por lo que sea no me lo va a poder prometer. ¿No se da usted cuenta que lo que están dejando claro es que el problema es la línea editorial? Es decir, si usted hace lo mismo, no es cómo lo hace. Es decir, es a quién se lo hace. Lo que está dejando claro Rufián en este caso es, si usted sigue haciendo lo mismo que hace, tal y como usted lo hace siempre, pero se lo hace a los de la derecha, me parecerá bien que esté aquí. ¿Qué mensaje está dejando? Que por lo que fastidia es porque tiene una línea editorial de derechas, que es evidentemente algo que es evidente y claro. ¿Qué línea editorial tiene Diario Público? Canal Red. Por favor. Claro, el problema que tiene... Fíjate, yo cuando escuché eso al señor Rufián, no le negaré es una caída en la trampa, ¿eh? Para mí te has pasado y has vuelto a caer en la trampa, que es increíble que esta persona les esté haciendo bailar tanto a ciertos políticos. A mí de verdad que me tiene loco esto. Fíjese, el mensaje de lo que dice el señor Rufián es algo que yo también pienso. Es decir, oye, aquí cuando la gente dice, no, qué gran periodista, qué tal, digo, pero vamos a ver, si está yendo en un lado muy claro, el lado que tiene que ver con quien le paga y es verdad, si fuera tan independiente en guay, dejando al margen que a mí no me gusta el estilo de tocar las narices a ver si te mandan a la mierda, pero bueno, pero es verdad que si fuera tan independiente lo haría a toda la clase política y no solo al lado concreto, el lado que no le paga. Pero no cae en la cuenta de algo que es verdad, que sin darse cuenta al hacer eso, está entrando en que entonces el problema no es lo que hace, sino a quién se lo hace, que es algo que yo no caí en la cuenta cuando lo fui.
que por cierto creo que es un error, muchos de los que han defendido esta ley del reglamento en el Parlamento, que lo hayan justificado en la ideología que le atribuyen. O sea, si tú dices que el señor Vito Quiles, el motivo para retirarle la acreditación del Congreso es que es un activista de ultraderecha, está muy bien, pero quiero decir que es un tema de terreno territorial. Lo que tendrías que haberlo fomentado es, miren, tenemos este reglamento y no lo está cumpliendo. Si es que de verdad no lo está haciendo, decir, mira, no respeta los turnos de palabra. Y hay un reglamento que dice, a la tercera vez que un tío si es que es verdad que no está cumpliendo, que se pone a hablar sin que sea su turno y tal, pues fuera. Que entiendo que tenía que ir por el lado, nunca en el lado de las formas de, no, esto que hace Cintura, no, que además hemos visto aquí un vídeo donde elogia a Franco y aquí en Dongo eran fascistas. Digo, es que no tiene, que teóricamente el debate no tendría que ser la línea editorial, tendría que ser, hay unas normas, se las está incumpliendo, si es que las está incumpliendo y luego. Pero esta es la clave de toda esta historia, que don Daniel Gascón el jueves sorprende con este artículo, que estaría escrito el miércoles, donde dice lo siguiente, sobre lo que hemos visto del señor Rufián. Un político le dice a un reportero lo que tiene que preguntar para que le considere periodista. Es él quien fiscaliza la prensa. Hay ministros que se dedican a eso. No es labor de un político dar clases de ética periodística y mucho menos credenciales. El truco pasa por no considerar los periodistas, que es más peligroso para la democracia. Un par de moscas cojoneras que hacen preguntas incómodas o que una mayoría parlamentaria decide expulsarlas. Cuando gobierne el adversario, hará lo mismo. Ya es bastante malo expulsar a gente desagradable como Vito Quiles o Bertrán Endongo. Si solo defiendes la libertad de expresión de quienes opinan lo mismo que tú, en realidad la atacas. La libertad exige sacrificios odiosos, pero la alternativa es peor. No puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo y encima apostillaría. Aparte, estás consiguiendo con esto lo que este tipo de periodistas están buscando. Foco. Yo le digo una cosa. Si Vito Quiles pudiera elegir entre que salga la votación que me mantiene en el Congreso o que me expulsan, le aseguro que él dice, por favor, que me expulsen. Porque ¿qué le aporta a Vito Quiles o a Estado de Alarma como periodista el estar en el Congreso? Nada. Lo que a él le aportan son sus vídeos de fuera. Me tiran el micrófono, me empujan, me insultan, me expulsan del Congreso. Intento poner un hashtag de periodismo libre o lo que sea. Eso es lo que le aporta porque es lo que está buscando. Es lo que está buscando. Él no busca respuestas. Entonces está consiguiendo lo que quiere. Enhorabuena, porque lo están haciendo perfecto, vamos. Yo de todos modos me sorprende primero, a todos que dicen que esto es un atentado contra la libertad de expresión, no sé, me gustaría pensar que la libertad de expresión no depende de quién puede entrar o no puede entrar en la sala de prensa del Congreso, donde está, que tampoco, que al final es el lugar donde tras las sesiones es como las ruedas postpartido en el fútbol, ¿no? Cuando salen a decir, hemos votado que sí por esto, hemos votado que no por esto. Pero quiero decir, no creo que la libertad de expresión dependa de que pueda entrar el reportero de Europa Press en lugar del reportero de Punto Radio, bueno, yo no estoy Punto Radio, el reportero de la agencia EFE o el reportero del País, el del ABC, el del Mundo o el de no sé qué, y no está el de EDATV o el de... Me sorprende la importancia que se le está dando. Ahora bien, no entiendo por qué es un tema político. O sea, por qué han tenido que meterse los políticos a votar, no, vamos a votar un nuevo reglamento tal. Será un tema, en mi opinión, únicamente si de verdad está pasando de orden y protocolo. Pues no sé, pues que hablen los de protocolo y digan, oye, que se cumpla el protocolo. Aquí se habla cuando lo digan. Si es que el tema de verdad es ese, es algo que me... Porque si no fuera ese, si el tema es, mire ustedes, que es el Vito Quiles, se salta el turno de palabra, interrumpe tal, y bueno, pues que te venga protocolo y digan, oye, la tercera, pues un mes sin venir, lo que sea. Es algo que me digan que el tema no es de protocolo, sino de línea editorial. Yo siempre he pensado que era un tema de protocolo, por eso nunca he tenido ninguna simpatía ni a él, ni a los hijos, ni a Negre. Ahora bien, si ponen el foco en que el tema es, no, es que es muy facha, es muy tal, le están ayudando si consiguen que el foco quede, que es un tema de su bando. Ahora bien, hay una cosa peligrosa en el artículo de Gascón, que es que él decía, tendremos que soportar a moscas cojoneras que hacen preguntas incómodas. No sé si Gascón se da cuenta de que con eso está soltando una puya al resto de corresponsales del Congreso. Y quizá eso provocó que aparecieran en Twitter muchos colaboradores del País enfadados. Don Antonio Maestre dijo, me gustaría que el señor Gascón fuera víctima de esos acosos a los que yo he sido víctima. Si quiero un día me comporto con él como se comporta Vito Quiles conmigo. Queremos hacerle alguna pregunta porque hemos visto que le han denunciado por violencia sexual. Oye, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Qué hay? La libertad de prensa. Bueno, mira, esto... Bueno.
Un mensaje para Monedero, señor Iglesias. Dicen que eres un guarro y un baboso. Que me perdone el señor Gascón, pero yo no comparto el adjetivo que él dice de que lo que haga el señor Vito Quiles es hacer preguntas incómodas. Yo creo que lo que hace es otra cosa, pero lo va a poder seguir haciendo. Simplemente lo que se está votando, creo entender, es que no lo pueda hacer en las ruedas de prensa, en los turnos de pregunta de la prensa del Congreso de los Diputados. Estoy muy contento y muy feliz de que el cerdo Antonio Maestre haya quedado hoy como lo que es, como un cagón cobarde. El escriba maestre y Dafe Martín Pérez, otro viejo conocido, le dijo también que está haciendo para hacer periodismo, está aprovechándose del trabajo de los que son víctimas de gente como Vito Quiles, tal, pero algunos eran los propios corresponsales del País en el Congreso que han firmado a favor de echar al señor Vito Quiles, entre ellos don Javier Casqueiro, que escribía lo siguiente. Qué desafortunada, desenfocada y desinformada columna de opinión publicada hoy en El País. Es una pena que no contrastaras esas ideas con los periodistas de todos los medios y del país que te acoge y que sí sabemos hacer preguntas incómodas y respetar las normas del Parlamento. Otro de Miguel González. No, Daniel Gascón, Quiles no es un periodista incómodo, es un candidato del partido de Alvise premiado por Hazte Oír, secta El Yunque. No considerarlo periodista no es un truco, tiene derecho a la libertad de expresión, pero como lo que es, un político. Bien, en el caso de señor González, creo que quiere decir es que no es un periodista arriesgado, en todo caso, en ese campo, porque entramos a discutir que eso no es un político, es a partir que un periodista aparezca en unas listas, ya deja de ser periodista. Y don Javier Casqueiro lo que venía a decir es, ¿por qué no consultas a los corresponsales políticos del país en el Congreso? El periódico que te acoge, como dice. Este era el contexto que teníamos hasta el sábado, hasta hoy, ayer, pero que ya veían cómo estaban los ánimos y que va a tener como epílogo que el artículo, esto ocurre el viernes, el sábado es cuando iba a salir el artículo de Ana y Simón, que no ha salido publicado. No sé si tiene opinión de lo del artículo de Gascón o tiene opinión del tema, pero claro, aquí, ¿qué contexto hemos...? Hay dos opciones principalmente. Opción número 1, era un artículo de Ana y Simón a favor, en contra de... Porque Gascón no es que escriba a favor de Vito Quiles, al que llama personaje sagrado, lo que escribe es en contra de que sea un político quien diga quién puede o no puede discutir. Pero pongamos que iba a ir a decir, yo también estoy en contra de que se le quite la acreditación a Vito Quiles porque eso es un mal precedente, bla, bla, bla. Opción 1. Y opción 2, que fuera un artículo en defensa de Gascón. Es decir, como compañera, lamento que ver a compañeros que están expresando públicamente, puedo decir, yo que ya estoy acostumbrada a que me pasen estas cosas, digo, me solidarizo con el compañero que está siendo atacado, como me pasa a mí cada vez que me salgo de la línea. Sea lo que sea, este es el contexto que llevó a que ayer sábado no saliera el artículo de Doña Ley Simón y sobre el que le demando una valoración. Cualquiera de las dos habría sido totalmente incómodo y parece que el país quiere cerrar filas en torno a una opinión bastante clara. Pero ojo, creo que publicaron el artículo de Gascón, ¿eh? Tuvieron que ver que Gascón iba a publicar esto donde se publicase. Pero fíjese, es que creo que Gascón está planteando una crítica bastante clara y lógica. Yo no sé si Ana y Simón o iba a ir más lejos o iba a alimentar el fuego del artículo de Gascón, que a lo mejor pensaban que, bueno, pues que quede ahí y ya está. No lo sé, no lo tengo claro. Lo que sí... Es que ahora no, acabamos de tener una movida muy fuerte con el tema de Gascón, 2 seguidas no. Pero, mire, aquí hay una cuestión y es que si todos estos periodistas y estos corresponsales en el Congreso están diciendo porque infórmese, porque tal, porque usted tiene que... ¿Por qué no lo dicen? En vez de sostenerse en los argumentos de Rufián, que como digo, para mí le da alas a Aquiles, ¿por qué no hacen unos argumentos que yo no sé si existen? Que son decir, mire, los motivos por los que se le expulsa del Congreso o porque se vota es porque no está respetando esta norma que incumple, esta otra norma que incumple, esta otra norma que incumple, esta norma tal. Y cualquier periodista, al margen de su ideología política, puede ser expulsado por estos motivos. ¿Por qué no hacen eso? Quiero pensar, o sea, bueno... Podrían hacer mi mente contesta, porque no las hay. En los momentos en los que se ha saltado el turno de palabra el señor Quiles y los que ha interrumpido y que ha convertido a la sala de prensa en un debate, ¿no? Y ponerlos todos seguidos. Es decir, no tiene que ver con la línea, es un tema de formas, ¿no? Que sería, digamos, el punto que tendrían que poner. Buenos días, portavoz. Yo quería preguntarle qué opina de que los jueces les pidan que respeten la división de poderes. Y también, en segundo lugar, ustedes que siempre han dicho que la amnistía... Perdón, no me interrumpas. Es que déjale que acabe, venga, va. Bueno, era una pregunta simplemente... Malentendido, disculpa. Perdona. Buenos días, portavoz. Quería preguntarle si temen que prospere la querella de Vox que ha presentado ante el Supremo.
Sí, bueno, ahora sí, portavoz. El Tribunal Supremo les pide que respete la división de poderes. Simplemente quería saber una opinión. No sabemos si continúa esta rueda de prensa. Escuchamos una pregunta de otro compañero. Me dicen que no, que el portavoz del partido. Seguimos con más información. El portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Pachi López. Porque lo que es muy habitual en los vídeos que sube el señor Vito Quiles es que se oiga a dos periodistas preguntando a la vez, lo cual me lleva a sospechar que alguien no está respetando el turno de palabra o que falta un poco de orden en esas salas de prensa. Xavier Rono, el candidato por Baleares, si es que yo soy periodista y por eso estoy aquí. Como este acto es de cara al 8M, sí, es que por eso estoy aquí, si no, no pudiera estar. ¿Cómo cree que se van a tomar las mujeres la catarata de agresores sexuales que han salido de su partido en los últimos meses? Fiscalía, la abogacía del Estado. Sobre el asunto del señor Gallardo. Es increíble. Críticos con la corrupción en otros partidos van a callar ante los audios que se han publicado. ¿Le parece normal que el Partido Socialista utilizara a la Fiscalía y a la abogacía del Estado para atacar a la Guardia Civil? Que está en esta rueda de prensa, yo le ruego que me deje contestar. Otros casos de corrupción no que acechaban al Partido Popular, ¿por qué no comentan estos audios tan críticos? ¿Le parece normal que se usen las instituciones del Estado para atacar a la Fiscalía? Le cierro el tema que no quiero alargar más tiempo, simplemente ¿le parece adecuado lo que le he preguntado al empezar? Que ella haya informado lo que ha pasado. Y dos, ¿qué consecuencias por jugar a tener la bola de cristal que podría tener? Porque el último vez que comentamos algo muy parecido a esto fue el caso de la señora María Pozo, Barbie Jafruta, en el diario.es, bueno, en el Público, que cuando informó de que no habían publicado una tribuna, el medio lo consideró una deslealtad. Es verdad que ella hizo algo más, que es publicó en su web la tribuna no publicada. Aquí doña Nery Simón no ha publicado la tribuna que ha sido. Podría haberlo hecho. Entiendo que si no lo ha hecho es porque no da por zanjada su relación con el diario El País o porque, oye, a lo mejor me la publica la semana que viene, que podría ser, ¿no? Y dice, no, esta semana no, se la publicamos la semana que viene, o no sé. Ana y Simón no están tribunas para quejarse, está en el Espejo Público, está en Horizonte, o sea, si quiere, tendrá tribunas para poner a pelear al País. Ahora bien, y termino, el País, si finalizara la relación, el País pierde unas figuras fuera de su ángulo, y también digo, creo que la popularidad de doña Ana y Simón, aparte de ser la escritora, también es porque es una voz discordante del País. Es la verdad, mira, una columnista del País que es discordante. He visto que mucha gente le ponía, no te faltarán lugares, tal. Vale, tiene razón. Pero ¿tendrá el mismo efecto si esa misma columna la escribiera en El Mundo o en El Confidencial que el que tiene por escribirlas en El País? Detrás de ese tuit hay pues una reivindicación, y decir, no me han dejado, etcétera, etcétera. Pero creo que el tuit es un tuit real y elegante. Es lo mismo que si nosotros, oye, hoy lunes no vamos a publicar tal cual, porque cierto que no yo uso la palabra censura porque me parece desafortunada. No es una censura. Totalmente. Que la dirección no publique un artículo desde mi punto de vista. Es decir, solo está avisando y dice, oye, que el medio ha decidido que no se publique mi columna este sábado. Ya está. No estoy diciendo ni por motivos, ni nada, ni estoy cabreada, ni no sé qué, no sé cuántos. Se intuye todo, pero creo que lo hace de forma muy elegante. Yo creo que hubiera sido mejor para evitar incluso más historias al día siguiente publicarlo como una cita a un tuit que se publicara, incluso podría ser un tuit de algún acólito. Que le habían preguntado, o sea, oye, hoy no sale tu columna, Ana Iris, ya con esta claro. Bueno, la edición ha decidido que no. Yo creo que hubiera sido, efectivamente. ¿Qué consecuencias va a tener? No lo sé, nos podemos esperar cualquier cosa. Ahora, yo se lo voy a repetir, que es lo que he venido diciendo en este canal desde hace mucho tiempo. Si el País decide prescindir de Ana Iris Simón, yo no lo voy a considerar censura jamás ni nunca. Lo consideraré que el País tiene una línea editorial mucho más cerrada de lo que pensaba, y por lo tanto, porque creo que este es un debate que va más allá de la propia línea editorial. O sea, la línea editorial suele estar metida en una ideología política, pero es que este tema ya cierra un poco más, porque a mí ya esto ya no va casi de ideología, es una editorial mucho más cerrada y mucho más concreta. Si deciden prescindir de ello, para mí demostrará que el País tiene una línea editorial mucho más encorsetada y cerrada de lo que pensaba, pero para mí no será censura, sencillamente que ella no encaje en esa línea editorial. Punto. A mí no será censura, pero sí me parece una torpeza en el sentido de decir, oye, al nuevo director, se llama Matías Zavent, digo, te estrenas de una manera muy peculiar y digo, insisto, una columnista los sábados no te perjudica, te puedes permitir la excusa de una línea discrepante, precisamente para que tu jefe de opinión diga, ves, tenemos a gente discrepante en nuestra línea plural, y es mucho más en lo que te perjudica esta imagen que has dado de decir, oye, mira, fuera. Y por último digo en broma, joder, si fuera por lo que parece, Gabriel Rufián y Vito Quiles han provocado un conflicto interno en el diario El País. Si lo analiza así, la verdad, no sé qué pensar, me parece demencia.
pero a mí cuando me han censurado artículos nunca ha sido columnas de opinión, porque claro, si censuras un columnista o si echas un columnista ya se arma un follón.